Putin muestra que a Rusia no la amedrentan las maniobras de Occidente en su contra. El discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión en el Ministerio de Defensa, es una muestra de que Moscú no se doblega ante las acciones de Occidente, consideró en entrevista para Sputnik el maestro en relaciones internacionales, Rubén Ramos Muñoz. El mandatario ruso señaló en el encuentro que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, despliega una guerra híbrida contra su país, pues suministra a Kiev información de inteligencia en tiempo real y transfiere armas. Putin también explicó que la actividad del bloque militar está aumentando, lo que calificó como una muestra de su naturaleza agresiva. Como ejemplo mencionó su despliegue de tropas. Los documentos doctrinales de Estados Unidos contienen directos reclamos a la hegemonía mundial, aseveró el mandatario, quien hizo público en su mensaje que 95% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia está modernizado. En Moscú están atentos por si se requiriera fortalecer aún más la defensa de la línea fronteriza que tiene Rusia. Me parece que quieren dar a conocer ante la comunidad internacional que no les amedrenta para nada las maniobras que han implementado Occidente. En su contra, explica el experto. Esto, pondera Ramos Muñoz, se aplicaría principalmente si la OTAN suma más Estados miembros a sus filas en los próximos tiempos. En una charla para este medio, el experto en temas internacionales, Carlos Manuel López Alvarado, señala que el mensaje del presidente de Rusia también refleja el liderazgo de Moscú en un eje contra Occidente. Estados Unidos, la Unión Europea y aliados conforman una hegemonía que tiene una visión sesgada, individualista, interesada. Putin está librando esta afrenta contra Occidente, por supuesto, apoyado por sus aliados y el respaldo de China, que en conjunto buscan transformar el mundo hegemónico occidental en el que vivimos a un mundo multipolar, en el que quepan distintas realidades y se cumpla con el fin último de la sociedad, que es el bienestar de todas y cada una de las personas que vivimos en ella. Menciona el significado de la guerra híbrida. En su mensaje ante el Ministerio de Defensa ruso, Putin hizo énfasis en que la OTAN tiene una guerra híbrida contra Moscú, y se enfocó específicamente en sectores como el de armamento y labores de inteligencia. No obstante, los internacionalistas rescatan otros frentes empleados por Occidente para intentar socavar el avance de Rusia. En distintos ámbitos, podemos ver la guerra híbrida en los medios de comunicación. En general, la información de la que es artífice la OTAN y afines muestra una visión sesgada de lo que significa vivir fuera de Occidente. Todo lo que no es occidental es malo, atrasado, invisibilizado, salvaje, peligroso, puntualiza López Alvarado. Estima, además, que otro tema donde también se tiende a la desinformación es la educación, dado que las universidades tienen financiamientos y contenidos alineados con los principios occidentales. Ramos Muñoz hace énfasis en que los rubros político, económico, diplomático y energético también juegan un papel vital en esta querella, que se exacerbó desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania. Las tensiones no pueden verse únicamente como un conflicto tradicional, en el que se enfrentan dos tropas, como normalmente lo entendemos, sino que se implican muchísimas cuestiones, sobre todo que tiene implicaciones en el comercio, en la seguridad energética, alimentaria y hemisférica. Apunta. 2024 Ucrania y elecciones en Estados Unidos. En el mismo evento en que participó Putin, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu dio a conocer que se continuará la operación militar especial hasta que los objetivos fijados por el comandante en jefe se cumplan plenamente. Por el momento, desde hace casi 2 años, Ucrania ha perdido más de 383.000 efectivos, entre muertos y heridos, 14.000 tanques, vehículos de combate de infantería y blindados, 553 aviones, 259 helicópteros, 8.500 piezas de artillería de campo y lanzacohetes múltiples,
Además, las Fuerzas Armadas rusas abatieron a más de 5.800 mercenarios extranjeros, procedentes de varios países. Y en 2023, su número en suelo ucraniano disminuyó 6 veces. En ese sentido, Ramos Muñoz, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, piensa que el conflicto no finalizará en 2024. Este conflicto seguirá en un tono de desgaste. Todos los involucrados se van a esperar a las elecciones en Estados Unidos para ver quién es el que llega al poder, si se mantiene el gobierno de los demócratas o llega un presidente republicano. Con base en eso tomarán decisiones, reflexiona. Mientras tanto, López Alvarado, quien también es profesor en la UNAM, dice que en caso de que un político republicano, como Donald Trump, llegue a la Casa Blanca, podría transformarse la posición de Washington sobre la operación militar especial en Ucrania. Aunque habríamos que esperar. No es una garantía. Por otro lado, agrega que Occidente no puede estar en dos problemas a la vez. Es decir, entrometiéndose en lo que ocurre en Kiev y, a la par, en el conflicto palestino-israelí. La OTAN y sus aliados no tienen los recursos para seguir con una confrontación de tal envergadura y, por supuesto, tendríamos que hablar de otros actores regionales que podrían transformar un poco las circunstancias. Concluye. Una trampa para Estados Unidos. Crece la incredulidad sobre un triunfo ucraniano. Los legisladores republicanos están cada vez más convencidos de que Ucrania no puede ganar el conflicto con Rusia. Por ello, la ayuda norteamericana a Kiev sigue trabada en el Congreso, al tiempo que crece la desconfianza en el desempeño militar ucraniano. Así lo considera Stephen Bryan, exfuncionario del Pentágono y analista en temas de defensa, quien se suma a las voces críticas de la postura que ha tomado Washington en los últimos meses, a pesar de la fallida contraofensiva ucraniana lanzada en junio pasado. El problema ucraniano de la administración Biden va más allá de la financiación. Los legisladores comprenden ahora que no se puede ganar la guerra y se preguntan si la administración no se ha metido en una trampa al apoyar a Zelensky. Cuestiona el experto en su sitio especializado, EA Ponzi Strategy. Según el análisis, los legisladores estadounidenses que escucharon argumentos de que Ucrania podía ganar en el conflicto durante los 2 últimos años, se han dado cuenta ahora de que el gobierno de Biden los pudo haber engañado. De hecho, un paquete de ayuda a Ucrania por más de 61.000 millones de dólares se encuentra congelado en el Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos se negaron a aprobarlo, al menos hasta que el gobierno federal ponga en marcha una serie de medidas de seguridad fronteriza. Se trata de un paquete que fue solicitado el pasado 20 de octubre por la Casa Blanca, por un total de 106.000 millones de dólares, en ayuda para Ucrania, para Israel y para otras necesidades de seguridad nacional. Y en caso de que los congresistas estadounidenses aprueben la propuesta, se acabarían destinando 61.400 millones de dólares para Kiev. De acuerdo con Brian Zelensky, sigue dando vueltas por Estados Unidos, afirmando que Ucrania había obtenido muchas victorias en su contraofensiva y que había roto la línea defensiva del ejército ruso. Pero hoy en día ese argumento ya no es creíble. Si es que alguna vez lo fue, afirma el analista. El enviado secreto del Pentágono. El experto sostiene que se avecinan grandes turbulencias en la crisis ucraniana, a la cual fue enviado el teniente general estadounidense Antonio Aguto Jr. con la misión de ser el comandante en la sombra del ejército ucraniano y, de ese modo, sustituir tras bambalinas al ministro de Defensa ucraniano, Valery Zaluzhny. Según el análisis, Aguto debe dirigir a los ucranianos en una estrategia de mantener y construir, y decirle a Zelensky que congele el conflicto, a más tardar para la próxima primavera. Sin embargo, según Bryan, el general norteamericano no podrá mantener las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque los rusos están avanzando por la mayor parte de la línea de contacto.
Además, tampoco podrá construir, por los graves problemas de reclutamiento que enfrenta. Kiev dijo, aunque no habrá elecciones en Ucrania, existe descontento. La semana pasada el diputado David Arakamia, líder del partido de Zelensky, afirmó que existe una revuelta en la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, que es en gran medida portavoz de Zelensky. Muchos de los diputados han señalado que quieren salir de Ucrania lo antes posible. Algunos ya se han ido. Esto es señal de un barco que se hunde y de la pérdida de confianza en el máximo dirigente. Afirma bien la decisión de Biden de utilizar a Zelensky, quien su último intento de conseguir dinero también corre el riesgo de atascar a Biden, con un tipo poco dispuesto a negociar hasta que los rusos se vayan y Putin sea sustituido. Esa no es una receta para poner fin al conflicto en curso, concluye el experto.